Narraciones Inenarrables presenta de Howard Phillips Lovecraft. El que susurra en la oscuridad. Como era de esperar en tales circunstancias, aquel acalorado debate acabó finalmente en letra impresa, en forma de cartas publicadas en el Arkham Advertiser, algunas de las cuales fueron reproducidas por la prensa de aquellas regiones en que habían surgido las historias de la riada. El Rutland Herald dedicó media página a extractos de las cartas de ambos bandos, mientras que el Brattleboro Reformer llegó a reimprimir íntegramente uno de mis largos resúmenes históricos y mitológicos, acompañado de algunos comentarios en El Aficionado, en columna completa, que apoyaban y aplaudían mis escépticas conclusiones. En la primavera de 1928 me había convertido en una figura bastante conocida en Vermont, pese a que nunca había puesto los pies en tal estado. Fue entonces cuando llegaron las cartas de desafío de Henry Ackley, cartas que me impresionaron profundamente y que me llevaron, por primera y última vez, a aquellos embrujados territorios de precipicios coronados de verdor y rumorosos regatos forestales. Casi todo lo que ahora sé sobre Henry Wentworth Ackley procede de la correspondencia con sus vecinos y con su único hijo, residente en California, mantenida después de mi experiencia en su apartada granja. Según pude descubrir, era el último vástago en su solar natal de un linaje antiguo y localmente distinguido de juristas, administradores y caballeros agricultores. En él, no obstante, la mentalidad familiar había pasado de los negocios prácticos a la pura erudición, por lo que se había convertido en un notable estudioso en cuestiones de matemáticas, astronomía, biología, antropología y folclore en la Universidad de Vermont. Nunca antes había oído hablar de él y no me suministró demasiados detalles autobiográficos en sus cartas, pero enseguida me di cuenta de que era hombre de temperamento, educación e inteligencia, pese a ser un solitario con muy poca sofisticación mundana. A pesar de la increíble naturaleza de sus afirmaciones, no pude evitar, en esa ocasión, tomar a Ackley más en serio que al resto de los que refutaban mis tesis. Por una parte, se encontraba realmente al lado del fenómeno, de forma visible y tangible, sobre el que se estaba especulando en forma tan grotesca, y por la otra, se hallaba sorprendentemente abierto a dejar sus conclusiones en cuarentena como un verdadero hombre de ciencia. No tenía opiniones personales que aventurar y se guiaba siempre por lo que él consideraba evidencia irrefutable. Por supuesto, al principio consideré que se encontraba en un error, pero le di un voto de confianza, en el sentido de pensar que se hallaba intelectualmente equivocado, y ni se me pasó por la cabeza, como les ocurrió a algunos amigos suyos, el atribuir a la locura sus ideas y los recelos que sentía hacia las solitarias verdes colinas. Pude comprobar que aquel hombre tenía mucha experiencia y sabía que lo que contaba debía, sin duda, originarse en extraños sucesos que merecía la pena investigar, no importa la escasa relación que pudieran tener con los orígenes fantásticos que él les atribuía. Más tarde me envió pruebas materiales que colocaron todo aquel asunto bajo una nueva luz, diferente y extraña, hasta el punto de lo turbador. No puedo sino transcribir al completo, hasta donde me es posible, la larga carta en la que Ackley me ponía al tanto del asunto. Carta que es un hito de lo más importante en mi propia historia intelectual. Ya no se halla en mi poder, pero en la memoria guardo casi palabra por palabra aquel portentoso mensaje, y de nuevo de afirmar mi seguridad de que el hombre que le escribió estaba en sus cabales. He aquí el texto. Un texto que me llegó escrito en los apretados y arcaizantes trazos de alguien que, obviamente, a lo largo de una tranquila vida de erudito, no había lidiado gran cosa con lo mundano. RFD número 2, Township Windham Company, Vermont,
5 de mayo de 1928. Albert N. Wilmar, Esquire, 118 Saltonstall Street, Arkham, Massachusetts. Estimado señor, he leído con gran interés en el Brattleboro Reformer del 23 de abril su carta sobre las recientes historias acerca de extraños cuerpos avistados flotando en nuestros ríos desbordados por las últimas lluvias, así como sobre el curioso folclore en el que también cuadran. Es comprensible que alguien ajeno a nuestra región tome su misma actitud y que incluso el aficionado esté de acuerdo con usted. Es la actitud común que adoptan las personas cultas de dentro y de fuera de Vermont, y fue mi propia actitud cuando era joven. Ahora tengo 57 años, antes de realizar estudios por mi cuenta, tanto genéricos como en el libro de Davenport, lo que me llevó a explorar en áreas de las colinas que normalmente no reciben visitas. Me orienté hacia esas indagaciones gracias a las extrañas historias antiguas que solía oír de labios de los granjeros de la clase más inculta, aunque ahora quisiera no haber tocado nunca tal asunto. Puedo afirmar, con la mayor de las modestias, que materias tales como la antropología o el folclore no me son en absoluto ajenas. Recibí una buena educación en tales temas en la universidad y estoy familiarizado con los textos de la mayoría de las autoridades reconocidas, como son Taylor, Lubbock, Fraser, Quatrefages, Murray, Osborne, Cade, Boole, G. Eliot Smith y otros por el estilo. No resulta algo nuevo para mí el hecho de que los cuentos sobre razas ocultas son algo tan viejo como la humanidad. He visto las cartas publicadas, las suyas y las que están de acuerdo con usted, en el Rutland Herald, y creo tener una idea de en qué punto se halla en estos instantes la polémica. Lo que quisiera decirle ahora es que me temo que sus adversarios se hallen más cerca de la verdad que usted, aun cuando todas las razones parezcan estar de su parte. Están más cerca de la verdad de lo que ellos mismos pueden suponer, ya que, por supuesto, solo tienen teorías y no pueden saber lo que yo sé. Si yo tuviera tan pocos conocimientos acerca del tema como ellos, no me sentiría justificado para sostener lo que ellos sostienen. Estaría por completo de su parte. Como puede ver, me estoy tomando mucho tiempo para entrar en materia, probablemente porque me resulta sumamente difícil llegar al meollo. Pero el quid de la cuestión es que poseo ciertas pruebas de que ciertos seres monstruosos viven en los bosques de las altas colinas deshabitadas. No he visto a ninguno de esos seres que aparecieron flotando en los ríos, como se ha dicho, pero he visto seres así en otras circunstancias de las cuales no me atrevo a hablar. He encontrado pisadas, las últimas de ellas más cerca de mi casa. Vivo en el viejo solar de los Ackley, al sur de Townshend, en la ladera de Dark Mountain, de lo que me atrevo a contarle. Y he llegado a captar voces en los bosques, en ciertos lugares que ni siquiera me atrevo a insinuar por escrito. En uno de esos sitios se oía a tantos de ellos que me hice con un fonógrafo, con un dictáfono unido y un molde virgen, y trataré de que pueda usted oír lo que conseguí grabar. Les he puesto la grabación a algunos de los viejos del lugar, y una de las voces casi los ha paralizado de pavor, debido a lo mucho que se parece a cierta otra, una voz zumbante de los bosques de la que habla Davenport, acerca de la cual les habían hablado sus abuelas, que llegaban incluso a imitarla. Sé lo que la mayoría de la gente piensa de un hombre que afirma oír voces, pero antes de aventurar conclusiones escuche la grabación y pregunte a algunos de los montañeses más ancianos qué es lo que piensan al respecto. Si es capaz de explicarlo por algún fenómeno natural, pues muy bien, pero debe haber algo bajo todo esto. Ya sabe usted eso de ex nihilo nihil fit. Pero ahora no le escribo para argumentar, sino para suministrarle una información que pienso que será de sumo interés para un hombre de sus gustos. Esto es algo privado.
En público sustento las mismas teorías que usted, ya que ciertas evidencias me han demostrado que la gente no debe saber demasiado acerca de ciertos asuntos. Mis propios estudios son ahora algo completamente privados y no pienso decir nada que atraiga la atención de la gente y las mueva a visitar los lugares que he explorado. Es cierto, terriblemente cierto, que hay allí criaturas no humanas que nos observan sin descanso y que tienen espías entre nosotros recabando información. Fue gracias a un desdichado que, si estaba cuerdo, y yo creo que lo estaba, fue uno de esos espías, como conseguí buena parte de los datos que poseo al respecto. Más tarde se suicidó, pero tengo buenas razones para pensar que no era el único. Los seres proceden de otro planeta, siendo capaces de vivir en el espacio interestelar y volar a través de este mediante alas poderosas y torpes que tienen la capacidad de resistir el éter, pero que son muy poco maniobrables como para serles de gran ayuda en la Tierra. Le hablaré de todo eso en otra ocasión, si es que no me cataloga usted como loco. Vienen a nuestro planeta para conseguir metales en minas que se hallan muy abajo, en la profundidad de las colinas, y creo saber de dónde proceden. Esos seres no causan daño a los humanos si estos los dejan en paz, pero nadie puede aventurar qué podría suceder si nos volvemos demasiado curiosos. Por supuesto que un ejército bien pertrechado puede borrar del mapa su colonia minera, por eso es por lo que nos tienen miedo. Pero si tal cosa sucede, vendrían más del espacio exterior, en número inagotable. Pueden conquistar la Tierra sin gran problema, pero no lo han intentado porque no tienen necesidad de ello. Prefieren en cambio dejar las cosas como están y no complicarse la vida. Creo que quieren eliminarme por culpa de lo que he descubierto. He encontrado en los bosques de Round Hill, al este de aquí, una gran piedra negra con jeroglíficos desconocidos y medio borrados inscritos en ella. Y fue que tras llevármela a casa todo cambió. Si llegan a pensar que sospecho demasiado, me matarán o me sacarán de la tierra para llevarme a su lugar de origen. Les gusta apoderarse de vez en cuando de eruditos para estar informados de cómo están las cosas en el mundo humano. Y esto me lleva al segundo motivo por el que me he dirigido a usted, que es urgirlo a apaciguar el actual debate en vez de darle más alas. Hay que mantener a la gente alejada de esas colinas, y para lograrlo no debemos acicatear aún más su curiosidad. El cielo sabe que ya hay bastante peligro. Aún así, gracias a los promotores y constructores que están inundando Vermont con rebaños de veraneantes siempre prestos a pisotear los lugares vírgenes y a cubrir las colinas de bungalows baratos. Me gustaría seguir en contacto con usted. Intentaré enviarle esa grabación de fonógrafo y la piedra negra, ya que está tan desgastada que poco podrían mostrar las fotografías, por correo urgente, si es que así lo desea. Y digo, intentar, porque me temo que esas criaturas son muy capaces de sobornar a gente que me rodea. Hay un individuo, sombrío y furtivo, de nombre Brown, que vive en una granja cercana al pueblo y del que creo que es un espía. Poco a poco están tratando de aislarme de nuestro mundo, y todo porque sé demasiado del suyo. Son capaces, hasta límites asombrosos, de saber qué es lo que hago. Puede que esta carta ni siquiera llegue a sus manos. Me parece que lo que debiera hacer es abandonar esta parte del país e irme a vivir con mi hijo a San Diego, California, si es que las cosas siguen empeorando. Pero no es nada fácil abandonar el lugar donde uno ha nacido, el mismo en el que su familia ha vivido durante 6 generaciones. Además, no me atrevo a vender a nadie la casa, sobre todo ahora que las criaturas han fijado su atención en ella. Su interés parece centrarse en recuperar la piedra negra y destruir la grabación, pero yo trataré de impedírselo. Mis perrazos guardianes los mantienen invariablemente alejados, ya que aún no hay muchos por los alrededores y son torpes de movimientos.
Tal como he dicho, sus alas no son muy útiles para volar cortos trechos en la tierra. Estoy a punto de descifrar las inscripciones de la piedra. Debe contener cosas terribles. Y usted, con su conocimiento del folclore, puede que sea capaz de suministrarme eslabones perdidos que puedan serme útiles. Supongo que están al tanto de los espantosos mitos que hablan de la época anterior al advenimiento del hombre sobre la tierra, los ciclos de Yog-Sothoth y Cthulhu que se insinúan en el Necronomicon. He tenido acceso a una copia de este último y he oído decir que tienen ustedes otra en su biblioteca universitaria bajo 7 llaves. Para acabar, señor Wilmar, pienso que nuestras respectivas disciplinas pueden sernos mutuamente útiles. No deseo exponerlo a peligro alguno, y supongo que he de advertirle que entrar en posesión de la piedra y la grabación puede que no sea muy seguro. Pero creo que encontrará que, en bien de un mayor conocimiento, es asumible el correr ciertos riesgos. Me acercaré en coche hasta Newfane o Brattleboro para enviar lo que usted disponga, ya que esas son las estafetas más seguras. He de decir que llevo una vida bastante aislada ahora, ya que no puedo contratar personal. Nadie quiere quedarse por culpa de las cosas que tratan de acercarse a la casa en mitad de la noche, cosas que hacen aullar a los perros de continuo. Me alegro de no haber profundizado tanto en todo esto mientras mi esposa aún vivía, ya que hubiera acabado enloqueciendo. Esperando no haberlo aburrido y que se decida a permanecer en contacto conmigo, en vez de tirar esta carta a la papelera, teniéndola por el desatino de un loco, suyo atentamente, Henry W. Ackley. Postdata. Estoy haciendo copias extra de ciertas fotografías que yo mismo he tomado y que creo que podrían ayudar a probar algunos de los particulares de los que le he hablado. Los viejos los tienen por una monstruosa verdad. Se las enviaré muy pronto si es que está interesado. HWA. Sería difícil describir mis sentimientos cuando leí por primera vez este extraño documento. Según las convenciones ordinarias, debiera haberme reído aún más de esa sarta de extravagancias que de las más peregrinas teorías que previamente me había tomado a broma. Pero algo en el tono de la carta me hizo considerarla con paradójica seriedad. No es que creyese ni por un instante en esa oculta raza estelar sobre la que hablaba mi remitente, pero, tras algunas grandes dudas al principio, me fui sintiendo extrañamente seguro de que se hallaba cuerdo y de que era sincero, así como de que se enfrentaba a algún fenómeno real, si bien singular y anómalo, que no podía explicar sino de esta imaginativa forma. No podía estar en lo cierto, reflexioné, pero por otra parte podía merecer una investigación. El tipo parecía singularmente excitado y alarmado por algo, y resultaba difícil pensar que todo aquello fuese infundado. Daba tantos detalles y era tan lógico en ciertos asuntos, y, después de todo, su historia cuadraba tan a la perfección con algunos de los viejos mitos, incluidas las más estrafalarias de las leyendas indias. Era del todo posible que hubiera llegado a oír en verdad voces perturbadoras en las colinas y a encontrar la piedra negra de la que hablaba, a pesar de las locas suposiciones a las que había llegado. Suposiciones probablemente inducidas por el hombre que afirmaba ser un espía de los seres exteriores y que se había suicidado más tarde. Era fácil colegir que tal sujeto debía estar completamente loco, aunque con un atisbo de perversa lógica externa que hizo al ingenuo Ackley, ya predispuesto a tales cosas por sus estudios sobre el folclore, creer su historia. Y respecto a los últimos acontecimientos, parecía, a tenor de su incapacidad para reclutar empleados, que los humildes vecinos campesinos de Ackley estaban tan convencidos como él de que su casa había sido sitiada por misteriosos seres nocturnos. Sin duda, era también verdad que los perros aullaban. Luego estaba el asunto de esa grabación sonora que yo no podía sino creer que había sido obtenido en la forma en que decía. Algo debía haber, bien fueran ruidos animales engañosamente parecidos al habla humana o al de algún oculto y acechante ser humano
degenerado hasta un estadio no muy superior al de los más instintivos animales. De ahí mis pensamientos fueron a la piedra negra con sus jeroglíficos y a sus especulaciones sobre qué podía esto último significar. Además, ¿qué pasaba con las fotografías que Ackley decía que me iba a enviar y de lo que los ancianos habían encontrado tan convincentemente terrible? Según releí aquella apretada escritura, me pregunté, como nunca antes, si mis crédulos oponentes no tendrían más razón de la que yo había supuesto. Después de todo, podía haber alguna raza extraña y proscrita, quizá tarada por deformidades hereditarias, en esas rehuidas colinas, tal y como proclamaba el folclore. Y, de ser así, quizá entonces la presencia de extraños cuerpos en los ríos desbordados podía no ser fruto exclusivo de la imaginación. ¿Era por ventura demasiado presuntuoso suponer que tanto las viejas leyendas como los recientes informes tenían mucho de realidad en el fondo? Pero incluso mientras titubeaba con esas dudas, al mismo tiempo me sentía avergonzado de esa fantástica veta de extravagancia que la extraña carta de Henry Ackley había despertado en mí. Al cabo respondí a la carta de Ackley, adoptando un tono de interés amistoso y solicitándole información adicional. Su respuesta me llegó casi con el siguiente correo y contenía, tal como había prometido, cierto número de fotos que mostraban escenas y objetos para ilustrar sus afirmaciones. Mirando tales fotos, según las saqué del paquete, sentí un curioso sentimiento de espanto y de hallarme cercano a cosas prohibidas, ya que, pese a lo difuso de la mayoría, tenían un poder condenadamente sugestivo que se intensificaba por el hecho de ser instantáneas auténticas, lazos ópticos reales con los que había retratado, el resultado de un proceso de reproducción impersonal sin atisbo de prejuicio, falibilidad o fraude. Cuanto más las estudiaba, más veía yo que no había sido injustificada mi estimación acerca de la seriedad de Ackley y su historia. Desde luego, aquellas imágenes suministraban palpable evidencia de que había algo en las colinas de Vermont que, al menos difusamente, se hallaba al margen de nuestra esfera de conocimiento y creencias más comúnmente aceptadas. Lo peor de todo eran las pisadas. Una imagen tomada a pleno sol, en un tramo fangoso, en alguna parte de algún deshabitado erial. No se trataba de ninguna falsificación barata, como pude constatar de un vistazo, ya que los guijarros y las hojas de hierba, bien perfilados en el campo de visión, suministraban una escala y no dejaban abierta la posibilidad de una doble y fraudulenta exposición. He dicho pisadas, pero huellas de zarpas sería un término mejor. Aún hoy en día apenas puedo describirlas sino en función de su odioso parecido con las de un cangrejo y decir que parecía haber alguna ambigüedad en su dirección. No se trataba de una pisada muy profunda o recién impresa y parecía tener más o menos el tamaño de la de un hombre normal. Desde una almohadilla central se proyectaban, en direcciones opuestas, pares de prolongaciones como pinzas dentadas, lo que desorientaba bastante respecto a para qué servían, si es que se trataban de órganos dedicados exclusivamente a la locomoción. Otra de las fotografías, sin duda una exposición tomada en la sombra, había sido realizada a la boca de una cueva del bosque, con una roca redondeada e irregular bloqueando la entrada. En el pelado terreno de delante se podía entrever una intrincada red de curiosas huellas, y, cuando estudié aquella foto con una lupa, me sentí desazonadoramente seguro de que los rastros eran iguales a los de la anterior fotografía. Una tercera placa mostraba un círculo de piedras plantadas, como las de origen druídico, en la cima de una colina salvaje. En torno al críptico círculo, la hierba estaba aplastada y arrancada, aunque ni siquiera con la lupa pude detectar pisadas. Lo extremadamente remoto del lugar quedaba de manifiesto por el auténtico mar de montañas despobladas que formaban el telón de fondo, extendiéndose sin fin hacia un horizonte brumoso. Pero si la más turbadora de las fotos era aquella de las pisadas,
La más curiosamente sugestiva era la de la gran piedra negra encontrada en los bosques de Round Hill. Ackley la había fotografiado, sin duda, en su mesa de estudio, ya que pude ver hileras de libros y un busto de Milton detrás. El objeto retratado, hasta donde pude ver, tenía una superficie regularmente curva y mediría 30 por 60 centímetros. Pero decir algo más concreto acerca de esa superficie, o sobre la forma general del objeto, es algo que casi desafía la capacidad del lenguaje. No podía ni siquiera imaginarme qué ultraterrenos principios geométricos habían guiado su talla, ya que era sin duda de origen artificial. Nunca antes había visto algo que me transmitiese esa impresión de algo extraño e inconfundiblemente ajeno a nuestro mundo. Pude discernir muy poco de los jeroglíficos tallados en la superficie, pero distinguí uno o dos que me impactaron de forma notable. Por supuesto que podían ser falsos, ya que otros aparte de mí han leído el monstruoso y horrendo Necronomicon del árabe loco Abdul al-Hashred. Pero, a pesar de eso, me estremecí al reconocer ciertos ideogramas que mis estudios conectaban con los más espantosos y blasfemos rumores sobre seres que habían mantenido una especie de enloquecedora semivida antes de que nacieran la Tierra y los demás mundos interiores del sistema. En cuanto a las 5 fotos restantes, 3 eran de lugares pantanosos y monstruosos que parecían albergar trazas de presencias ocultas y malsanas. Otra mostraba una extraña marca en el suelo, muy cerca de la casa de Ackley, y afirmaba haberla fotografiado por la mañana, después de una noche en la que los perros habían ladrado con más violencia de lo normal. Se veía muy borrosa, y la verdad es que no se podían sacar muchas conclusiones de ella, pero se parecía en forma diabólica a esa otra pisada o huella de garra retratada en el despoblado Erial. La última imagen era de la propia casa de Ackley, una aseada vivienda blanca de 2 plantas y ático, con alrededor de siglo IV de antigüedad, con un césped bien cuidado y un camino bordeado de piedras que llevaba a un pórtico, de muy buen gusto, erigido según el estilo georgiano. Había algunos inmensos perros guardianes en el césped, acuclillados junto a un hombre de rostro agradable y recortada barba gris a quien tomé por Ackley, que se había sacado a sí mismo la foto, a juzgar por la perilla de disparo conectada a un cable que sostenía en la mano derecha. Después de las fotos presté atención a la carta misma, larga y escrita hasta los márgenes, y durante las 3 horas siguientes me vi inmenso en una cima de indescriptible horror. Donde Ackley había dado antes atisbos, ahora entraba en detalles minuciosos, suministrando largas transcripciones de conversaciones captadas en los bosques durante la noche. Informes detallados acerca de formas monstruosas y rosadas que había atisbado en la espesura durante el crepúsculo en las colinas. Y una terrible historia cósmica, hija de su profunda y amplia erudición, así como de las antiguas e interminables declaraciones del enloquecido y autodenominado espía que había acabado suicidándose. Me encontré frente a frente con nombres y palabras sobre los que ya había oído, siempre en términos espantosos. Yugoth, el Gran Cthulhu, Satowa, Yog-Sothoth, R'lyeh, Nyarlathotep, Azathoth, Astur, Gian, Leng, el lago de Hali, Betmora, el signo amarillo, Lemur Cafulos, Bran y el Magnum Innominandum. Y me vi lanzado al pasado a través de indescriptibles eones e inconcebibles dimensiones, hasta mundos de antiguas y extrañas entidades a las que solo el demente autor del Necronomicon había aludido y aún de la forma más vaga. Recibí información acerca de los pozos de vida primigenia, de las corrientes que habían brotado de ellos y, por último, del delgado regato, desgajado de una de esas corrientes que había ido a enredarse con los destinos de nuestra propia tierra. Mi mente era un torbellino, y donde antes había buscado explicación a las cosas,
Ahora comenzaba a creer en los prodigios más anormales e increíbles. El conjunto de pruebas vitales era condenadamente inmenso y aplastante, y la actitud de Ackley, fría y científica, una postura que era lo más alejada que uno pueda suponer de lo enloquecido, lo fanático, lo histérico o siquiera lo extravagantemente especulativo, producía un efecto tremendo sobre mi pensamiento y mi juicio. Al acabar aquella espantosa carta, pude entender los miedos que le atenazaban y me encontraba dispuesto a hacer cuanto estuviese en mi mano para alejar al público de esas colinas salvajes y recorridas por aquellos seres. Incluso ahora, cuando el tiempo ha difuminado la impresión y me ha hecho cuestionarme a medias mi propia experiencia y mis horribles titubeos, hay cosas que leí en esa carta de Ackley que no puedo repetir o siquiera plasmarlas en el papel. Casi me alegro de que la carta, las grabaciones y las fotografías hayan desaparecido. Y quisiera, por razones que pronto aclararé, que nunca se hubiera descubierto ese nuevo planeta más allá de la órbita de Neptuno. Tras la lectura de esa carta, se acabó definitivamente mi debate público sobre el horror de Vermont. Las argumentaciones de mis rivales quedaron sin réplica, o ésta se aplazó con promesa, y al cabo la controversia cayó en el olvido. Estuve en constante correspondencia con Ackley a lo largo de finales de mayo y todo junio, aunque de vez en cuando se perdía una carta, por lo que teníamos que enmendar y desarrollar una considerable y laboriosa labor de copia. Lo que tratábamos de hacer, a la postre, era comparar notas en cuestiones de oscura erudición mitológica y establecer una correlación más clara entre los horrores de Vermont y el corpus general de las leyendas primitivas de nuestro mundo. Como punto de partida, establecimos que tales abominaciones y el infernal Migó del Himalaya eran del mismo tipo de pesadillas encarnadas. También había integrantes conjeturas zoológicas que podría haber consultado al profesor Dexter en mi propia universidad, de no mediar la imperativa imposición de Ackley acerca de no hablar con nadie del asunto que nos traíamos entre manos. Si ahora parece que desobedezco tal deseo, es porque pienso que, en ese estado de cosas, es más útil a la seguridad pública lanzar un aviso acerca de esas colinas, las más remotas de Vermont, y sobre los picos del Himalaya que los audaces exploradores están cada vez más determinados a escalar, que el seguir en silencio. Una misión específica que nos habíamos impuesto era la de descifrar los jeroglíficos de esa infame piedra negra. Un descifrado que bien pudiera hacernos entrar en posesión de secretos más hondos y vertiginosos que cualquier cosa conocida hasta ese momento por el hombre. El que susurra en la oscuridad.